cómic, grandioso. El caso es que el Joker entonces le dice a Batman que pues que él tiene que entrar al asilo junto con los demás. Libera a algunos de los rehenes que estaban bajo las garras de los locos, por decirlo, y entonces Batman accede a entrar con él. Ahí es entonces donde se da una escena en donde están básicamente en el gran salón de la mansión Arkham y está ocurriendo un festín de los tontos o un festín de los locos. Hay mucha simbología en esta página, que es de hecho una doble página, en donde podemos ver a un montón de criaturas que simbólicamente representan a los internos, a los dementes, pero los representa como si fuesen demonios, monstruos, ángeles caídos. Incluso vemos por ahí a un interno colgando por los pies del techo, que es una clara referencia a una de las cartas del tarot, la carta del ahorcado. Muy bien, ¿tenías algo que decir, Geo? Que también me recuerda a un estilo de las pinturas del Bosco, sí, donde todos están ahí haciendo lo suyo como se les ocurra, ¿no? Haciendo su locura. Ajá, el Jardín de las Delicias, exactamente. Y hay muchas referencias al tarot. Cabe recordar que Grant Morrison es un fan de todo este misticismo, de todo este tipo de mitología, de todo este tipo de referencias, ¿cómo decía? Astrológicas, a la magia, al ocultismo. Entonces aquí hace gala de eso y lo pone. Dave McKean hace un trabajo excepcional al poner tanta referencia y que se vea bien, que se vea estable, que se vea armónico y que conecte con la historia. Eso está fregoncísimo. La página Splash es buenísima, es bellísima. Sí, así es. Bueno, pues ya lo decíamos, hay mucho simbolismo. Les estaremos explicando un poco de ello también en algunos de los casos. En esta misma página, o más bien en esta misma secuencia, Batman entonces se encuentra con dos doctores del asilo que no son realmente rehenes porque ellos mismos decidieron quedarse ahí. Uno de ellos es el doctor Cavendish, y la otra es la doctora... ¿cuál es el nombre de la doctora, Geo? Si me lo puedes recordar, por favor, porque me siento como un completo pendejo al no poder decirle a nuestros escuchas los nombres. No, ella era una rehén que soltaron, pero está un poco más adelante. Discúlpenos un momento, queridos radioescuchas, estamos tratando de encontrarlo. Es la doctora... ¡Dímelo! ¡Ya! Creo que está por acá, ¿sabes? Bueno, disculpen esta interrupción tan estúpida. De plano que no lo podemos hacer. Es la doctora Adams, Ruth Adams. Muy bien. Entonces, el doctor Cavendish y la doctora Adams. Ellos deciden quedarse bajo su propia voluntad aquí dentro del asilo. Y primero que nada, ¿por qué? Porque la doctora Adams es la que está encargada de sanar a los internos, incluyendo obviamente al Joker, o más bien también incluso de estudiar los comportamientos del Joker, de Dos Caras, etcétera, etcétera. Aquí de hecho también encontramos a Dos Caras y está hecho una piltrafa, está hecho mierda, literalmente se orina en sus propios pantalones. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la doctora Adams para con Dos Caras es que ella logró quitarle su ya icónico dólar de dos caras, o más bien con un lado limpio y el otro lado marcado, que es con el que él tomaba sus decisiones. Se lo quitó y nos explica que lo reemplazó primero con un dado de 6 caras. De esa forma, Dos Caras ahora ya no nada más tenía 2 opciones cada vez que tenía que tomar una decisión, sino que ahora tenía 6. Y ahora logró quitarle el dado de 6 caras y se lo cambió por una baraja de tarot de 72 cartas. Lo cual significa que ahora Dos Caras, cada vez que intente hacer cualquier decisión, tiene que primero elegir entre 72 opciones. Y Batman, de hecho, incluso se lo hace notar así como de que, o sea, ¿tú crees que esto es curarlo? Lo dejaste hecho un pendejo. Ahora no puede tomar las decisiones más fáciles como ir al baño sin primero consultar las 72 opciones y ver cuál es la mejor. Entonces, Dos Caras realmente parece más bien empeorado que mejorado. Y también aquí vemos una de las primeras instancias en las que Morrison, el escritor,
tiene algo que decir al respecto de Joker y de su locura. Aquí la doctora Ruth nos hace notar que ella considera que el Joker no está realmente loco, sino que más bien tiene una forma de supercordura. ¿Por qué? Porque ella teoriza que el Joker, a diferencia de nosotros, no tiene una especie de filtro de toda la información sensorial que percibe cada día. A diferencia de nosotros, que sí tenemos una sola personalidad bien definida y que nos atenemos a esa hasta el final de nuestros días, con alguno que otro cambio a lo largo de nuestra vida, el Joker cada día se reinventa, cada segundo, dependiendo de la información sensorial que perciba, es decir, dependiendo de lo que vea, dependiendo de lo que coma, de lo que escuche, todo eso, y tiene deja su huella en la psique del Joker, y eso hace que él cambie tan repentinamente de estados de ánimo o incluso de personalidades. De esa forma es como Morrison trata de conciliar la historia del personaje mismo en los cómics. Es por eso que al principio, durante la época de oro, él era una especie de gángster psicópata asesino. Y después, durante la época de plata, se convirtió en un simple payaso burlón que realmente no tenía ningún interés en hacer el mal, más que, digamos, era un simple güey inofensivo que solamente hacía bromas pesadas. Ustedes recordarán, por ejemplo, en la serie de los 60s de Batman. Y ahora, en esta época moderna, es como el Joker regresa a ser ahora un psicópata todavía más vicioso y todavía más enfermo que antes. Esa es la explicación que Morrison entonces nos da, que el Joker realmente tiene una super cordura y que se reinventa cada pinche día, dependiendo de lo que vea en el mundo. Y precisamente es por eso que Grant Morrison es uno de los mejores pinches escritores que hay, porque realmente no te pone a un loco por ser loco o a un malo por ser malo, te lo argumenta, te lo sustenta, te dice, es posible que esto sea así. Claro, no te determina que las cosas sean así, es una posible explicación. Y de hecho, el Joker es uno de los personajes más, ¿cómo decirlo? Emblemáticos, pero también así más complejos que hay. Sí, porque realmente, bien lo dice Freddy, en la época de los 60 tiene una personalidad, en los 70 otra, en los 80 otra, en los 90 otra, ahorita tiene otra, en la época de Grant Morrison tenía otra, en este cómic tiene una en particular y se nota. Y también se nota ese sentido de estar más allá de los estándares o de las reglas que nos gobiernan, ¿no? Una ética, una moral, una percepción de las cosas. Realmente denota ese estar más allá. Es como si estuviéramos hablando del personaje del Nietzsche, de más allá del bien y del mal. Él realmente está lejos de eso. Y lo vemos aquí tratando de explicar lo que es. Entonces, realmente esta construcción de personajes es buenísima. Vemos también a un Dos Caras completamente atónito frente al mundo de posibilidades que tiene para decidir, cuando él tiene una manera de ser. Nos da a entender también que en este lugar pudieran incluso dañarse más de lo que pueden, de lo que están. ¿Por qué? Porque bueno, ahí tenemos una situación en el presente en la que está transcurriendo mientras Batman está ahí en lo que creemos es el presente. Páginas más adelante tenemos un flashback de un recuerdo de lo que está pasando con Amadeus Arkham. Bueno, pues disculpen por ese pequeño corte, algo de la magia de edición tras bambalinas. Pero sí, entonces, continuando donde Geo se quedó. En el flashback ahora vemos nuevamente a Amadeus Arkham supervisando la construcción de lo que vendrá siendo el asilo Arkham. Todavía no se convierte en un asilo, todavía sigue siendo la casa de la familia Arkham. Amadeus tiene una esposa y su hija pequeña. Pero en este flashback en específico vemos cómo están colocando la estatua de Miguel Ángel, el arcángel que derrotó a Satanás. Entonces aquí vemos también a Arkham monologando que de la misma forma que San Miguel venció al diablo, él ahora se convertirá en el nuevo arcángel de Ciudad Gótica, venciendo al demonio, digámoslo así, de los problemas mentales. De la locura. Por eso es que él está construyendo esta nueva casa, o más bien este nuevo asilo donde es su casa, porque él se ve a sí mismo como esta especie de figura que necesita
destruir a la locura, necesita destruir ese espíritu que fue lo que básicamente terminó matando a su propia madre. Entonces vemos que Arkham ya de por sí tiene también un trauma de la niñez bastante pues severo en ese sentido. Sus intenciones obviamente son buenas, pero vemos que también está empezando a rayar un poquito en lo insano. El caso es que entonces aquí en este breve flashback vemos cómo él hace esa referencia al Arcángel San Miguel y al diablo pisado bajo sus pies, sí, totalmente. Continuamos nuevamente entonces ahora en el tiempo presente con Batman siendo psicoanalizado en una especie de juego, ciertamente, por la doctora Ruth Adams, pues ahora sí que bajo coerción del Joker. El Joker, de hecho, le muestra primero que nada a Batman unas tarjetas de la prueba de manchas de Rorschach, que ya saben en qué consiste. O sea, consiste en que tú ves una prueba de manchas de tintas simétricas y luego supuestamente le tienes que decir a el doctor o a tu psiquiatra, no, bueno, más bien a tu psicólogo en este momento, o ya es psiquiatra en ese momento, Geo. Psiquiatra, en ese psiquiatra, precisamente. Hay que recordar que también en el flashback hubo un momento antes donde el mismo Amadeus Arkham estaba tratando un paciente, un paciente que se hace llamar McDuck. Sí, bueno, sí, de hecho creo que ese es un poco de más adelante, pero no hay problema. ¿Cuál es el pedo? En fin, el caso es que ciertamente, primero que nada, vemos en este tiempo presente, vemos a Batman ahora siendo siendo psicoanalizado con una prueba de asociación de palabras. Después de que el Joker le muestra primero la mancha de tinta. El Joker le pregunta, dime Batsy, ¿qué ves aquí? Y vemos en una página splash total, es decir, una ilustración de página completa, vemos cómo Batman se está imaginando un murciélago, que es el murciélago que le dio la idea de convertirse en este justiciero vestido de murciélago gigante. Batman obviamente no quiere caer en los juegos del Joker y le dice, no veo nada. Es entonces cuando ya la doctora Ruth entonces toma este juego de asociación de palabras y le empieza a decir cosas como madre, por ejemplo. Y Batman entonces vemos en imágenes bastante buenas que utilizan el collage y estos medios mixtos de los que hace gala Dave McKean. Vemos una fotografía de su madre con un collar de perlas desperdigadas por todas partes. Y entonces él empieza a responderle así cosas como arma, perlas. La doctora le sigue diciendo cosas como padre. Y Batman dice arma. Entonces la doctora le dice pistola. Batman dice muerte. La doctora le dice muerte. Y Batman le dice basta. Sí. O sea, vemos que esto realmente lo está llevando al límite de la cordura, al menos psicológicamente hablando. Y fíjate, esto es algo que yo también quería recalcar desde hace tiempo, Geo, al menos con respecto a esta historia de Batman. Aquí vemos a Batman como nunca lo habíamos visto antes. Lo vemos como un güey todo fracasado. Lo vemos como o sea, porque realmente no lo vemos como el típico héroe de los cómics como lo habíamos visto antes. No lo vemos como ese personaje imbatible, invencible, que siempre tiene un plan para todo. De hecho, a Batman le patean el culo un chingo de veces en esta pinche novela gráfica. Y eso es... De hecho, eso no es porque Morrison no entienda al personaje, ni porque no le guste o porque quiera verlo de una forma fallida. De hecho, el mismo Morrison ha dicho, esa representación de Batman yo la hice de forma consciente. ¿Por qué? Porque yo quería abordar a Batman desde el ramo de lo onírico, de lo psicológico, pero no de lo psicológico realista, sino desde esa parte animalesca, desde esa parte trastornada, desde esa parte surreal incluso. Y el hecho de que aquí Batman se vea como este personaje que incluso un simple sujeto, un vagabundo sin nada de entrenamiento le puede dar una paliza, es algo a propósito. De hecho, el mismo Morrison en entrevistas ha dicho, y aquí en el mismo guión, en sus anotaciones del guión, él incluso también lo dice, que él piensa en esta historia como si fuera una pesadilla que Batman tuvo una noche.